Capítulo número 7. La vida en el campo. Aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente bello, y parecía que no faltaba nada en la tierra que Dios había creado para la felicidad de Adán y Eva, Él les mostró su gran amor plantando un jardín especialmente para ellos. Una porción de su tiempo debía ocuparse en la alegre tarea de cultivar el jardín y otra en recibir la visita de los ángeles, escuchando su instrucción y en agradable meditación. Su trabajo no era fatigoso, sino placentero y vigorizador. Este hermoso jardín habría de ser su hogar, su residencia especial. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea, una familia mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla. La lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las Escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el veedante valle, el curso de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios, tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Salgan de las ciudades tan pronto como sea posible y adquieran una porción de terreno donde puedan tener un huerto, donde sus hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Mi mensaje en este tiempo es: salgan de las ciudades. Tengan la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es que se establezcan a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a sus mentes inteligentes, mostrándoles la necesidad de salir de las ciudades. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque a una hora que no pensemos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que puede adquirir casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas escritas en el capítulo 18 del mismo libro. Los padres y las madres que poseen una porción de tierra y un hogar cómodos son reyes y reinas. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, necesitamos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enot, debemos trabajar en las ciudades pero no vivir en ellas. Hemos de evangelizar a las ciudades desde puesto de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Durante años me ha sido dada luz especial respecto a nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas impedirán nuestra obra. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su residencia en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Por ahora, algunos obreros estarán obligados a trabajar en Chicago, pero estos deberían estar preparando centros de evangelización en distritos rurales, desde los cuales lleven el mensaje a la ciudad. El Señor desea que su pueblo se preocupe en ello y adquiera propiedades humildes y a bajo costo a fin de convertirlas en centros para llevar a cabo su obra. De vez en cuando,
encontrarán lugares más amplios que podrán adquirir a un costo sorprendentemente bajo. Volvemos a decir, fuera de las ciudades no consideren que es una gran privación el tener que trasladarse a los campos y las montañas, sino busquen un retiro donde puedan estar a solas con Dios, para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto os digo a nuestro pueblo, no crean que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, serán transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Envíen a sus hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los hombres como para los hijos. Las ciudades rebosan de tentaciones. Tenemos que planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como se pueda de esta contaminación. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a las localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos adultos serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Ni una familia en 100 se beneficiaría física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Hermanos míos, alejen a sus hijos de los espectáculos y ruido de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos, porque la sociedad entera está corrompida por el apresuramiento, la prisa y el ruido. Sí, a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba para pisar, y que año tras año han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos, y un cielo nublado de polvo y humo, se los llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, de collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza. No era el propósito de Dios que los seres humanos vivieran hacinados en las ciudades amontonadas, en terrazas y viviendas. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Lleven a sus familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salgan de las ciudades y vayan a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estarán libres de la interferencia de los enemigos. Desígnense hombres y mujeres juiciosos que no divulguen sus intenciones,
sino que busquen tales propiedades en las zonas rurales, con fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeñas escuelas de preparación para los obreros, y donde también puedan proporcionarse facilidades para tratar a las personas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Busquen esos lugares cerca de las ciudades, donde puedan conseguirse edificios apropiados, ya sea como donación de sus dueños o comprados a un precio razonable con fondos provistos por nuestro pueblo. No construyan edificios en las ruidosas ciudades. ¿Dónde será establecida nuestra escuela bíblica australiana? Si las escuelas fueran ubicadas en las ciudades o a pocos kilómetros de ellas, sería sumamente difícil contrarrestar la influencia de la educación previa que han recibido los estudiantes de esos espectáculos mundanos y de las prácticas relacionadas con ellos, tal como carrera de caballos, apuestas y ofrecimiento de premios. Encontraremos que es necesario establecer nuestras escuelas fuera y lejos de las ciudades, y sin embargo no tan lejos como para que no se pueda mantener contacto con ellas y hacerles bien al permitir que la luz brille en medio de la oscuridad moral. Todo lo relacionado con el lugar que me había impresionado favorablemente, excepto el hecho de que estábamos lejos de las grandes vías de tránsito y por lo tanto no tendríamos la oportunidad de permitir que nuestra luz brillara en medio de la oscuridad moral que cubre nuestras grandes ciudades como un paño mortuorio. Esta pareciera ser la única objeción que acude a mi mente. Por otra parte, no sería aconsejable establecer nuestra escuela en ninguna de nuestras grandes ciudades. Estoy más convencida que nunca de que esta es la correcta ubicación para las escuelas. Aquellos que están a cargo de la obra educativa en Grantsville y Huntsville debieran ver que puede hacerse por estas instituciones para establecer tales industrias, de manera que nuestra gente que desee dejar las ciudades pueda obtener casas modestas sin un gran desembolso de recursos y también pueda encontrar empleo. Fue por la providencia de Dios que se compró la granja de la escuela de Huntsville. Está bien ubicada. Cerca de ella hay grandes viveros en los cuales algunos de los estudiantes han trabajado durante el verano para ganar dinero a fin de pagar sus gastos en la escuela. La granja de la escuela de Huntsville es un lugar muy hermoso y con sus 300 y más acres de tierra debiera lograr mucho en materia de educación manual y en cultivo de cosechas. Recientemente se me preguntó, ¿no sería bueno vender el terreno de la escuela de Huntsville y comprar un lugar más pequeño? Se me dio la instrucción de que no deberíamos vender esta granja, de que la ubicación posee muchas ventajas para llevar adelante una escuela para personas de color. Oigo que se ha pensado en ubicar la escuela de Berrien Springs en el sudeste de Michigan. Estoy muy complacida con la descripción de este lugar. En un lugar como Berrien Springs, la escuela puede convertirse en una lección objetiva y espero que nadie se interponga para impedir que siga adelante esta obra. La buena mano del Señor ha estado con nuestro pueblo en la selección de un lugar para la escuela. Este lugar se corresponde a las descripciones que se me han dado en cuanto a dónde debiera ubicarse la escuela. Está lejos de las ciudades, hay abundancia de tierra para propósitos agrícolas y espacio para que las casas no necesiten construirse una junto a la otra. Hay abundancia de terreno donde los estudiantes pueden ser educados en el cultivo de la tierra. Al trasladar el colegio desde Barrow Creek y establecerlo en Berrien Springs, los hermanos Magan y Sutherland han actuado en armonía con la luz que Dios les dio. Han trabajado duramente bajo grandes dificultades. Dios ha estado con ellos. Él ha probado sus esfuerzos. En su provincia, el Señor ha abierto el camino para que sus obreros den un paso adelante en Nueva Inglaterra, un campo donde debiera hacerse una gran obra. Los hermanos de ese lugar han podido hacer los arreglos para cambiar la ubicación del sanatorio de South Lancers a Melrose, un lugar mucho más cerca de Boston, y sin embargo suficientemente alejado de la ocupada ciudad como para que los pacientes puedan tener las condiciones más favorables para la recuperación de la salud. El traslado del sanatorio de Nueva Inglaterra
a un lugar tan accesible para la ciudad de Boston está en la providencia de Dios. Cuando el Señor interviene a fin de preparar el camino delante de nosotros, no permita a Dios que alguien dé un paso atrás, cuestionando la sabiduría de avanzar o negándose a alentar y ayudar. El traslado del sanatorio de Nueva Inglaterra, de South Lancaster a Melrose, me ha sido presentado como dirigido por el Señor. La ubicación que se ha conseguido para nuestra escuela y sanatorio es todo lo que podría desearse. El terreno se asemeja a lo que el Señor me ha mostrado, se adapta bien al propósito por el cual deberá usarse. En él hay amplio espacio para una escuela y un sanatorio, sin que ninguna de las dos instituciones sufra por estar demasiado cerca de la otra. El ambiente y el agua son puros. Un hermoso arroyo corre a través de nuestra propiedad de norte a sur. Este arroyo es más valioso que oro o plata. Los lugares para los edificios están magníficamente ubicados, con un excelente drenaje. Cierto día realizamos un largo paseo por diversas partes de Tucahoma Park. Gran parte del municipio es un bosque natural. Las casas no son pequeñas ni están amontonadas, sino que son espaciosas y confortables. Están rodeadas de fértiles pinos, robles y arces, y otros árboles hermosos de segunda generación. Los dueños de estas casas son mayormente comerciantes, muchos de ellos empleados en las oficinas del gobierno en Washington. Van a la ciudad diariamente y al atardecer regresan a sus tranquilos hogares. Se ha escogido una buena ubicación para la casa editora a poca distancia de la oficina de correo, y también se ha encontrado el lugar para un salón de reuniones. Parecería que Tucahoma Park hubiera sido preparada especialmente para nosotros y que ha estado esperando para que la ocupen nuestras instituciones y obreros. El Señor me ha revelado este asunto en una forma que no deja lugar a dudas. La obra de publicaciones que se ha llevado a cabo en Barrow Creek por ahora debiera efectuarse cerca de Washington. Si después de un tiempo el Señor dice, múdense de Washington, tenemos que hacerlo. Me sorprendí cuando al hablar de la obra que deseaba hacerse en el sur, hablaron de establecer una escuela en algún lugar bien distante de Nashville. Por la luz que se me ha dado, sabía que no sería correcto hacer tal cosa y se los dije. La obra que estos hermanos puedan hacer, debido a la experiencia obtenida en Berrien Spring, debe llevarse a cabo dentro de un fácil acceso a Nashville, porque aún no se ha trabajado Nashville como se debería. Y para los obreros de la escuela será una gran bendición estar lo suficientemente cerca de Nashville como para tomar consejo de los obreros que estén allí. Al buscar un lugar para la escuela, los hermanos encontraron para la venta una granja de 400 acres a unas 9 millas de Nashville. El tamaño de la granja, su ubicación, su distancia de Nashville y la suma moderada por la cual se podría comprar parecían indicar que este era el lugar preciso para la obra de la escuela. Aconsejamos que se comprara este lugar. Sabía que finalmente se necesitaría todo el terreno. También se ha dado instrucción de que la Pacific Press debiera trasladarse de Oakland. La ciudad ha crecido con el transcurso de los años y ahora es necesario establecer la editorial en el lugar más rural donde se pueda conseguir terreno para las casas de los empleados. Aquellos que están relacionados con nuestras oficinas de publicaciones no debieran verse obligados a vivir en las ciudades congestionadas. Deberían tener la oportunidad de obtener casas en las que pudieran vivir sin requerir salarios elevados. Montanwood es un pueblo que tiene muchas ventajas. Está rodeado de hermosos huertos. El clima es muy bueno y pueden cultivarse frutas y vegetales de todas clases. El pueblo no es grande, sin embargo tiene luz eléctrica, servicio de correos y muchas otras ventajas que generalmente solo se ven en las ciudades. Algunos se han preguntado por qué nuestra oficina de publicaciones debiera trasladarse de Oakland a Montanwood. Dios ha estado llamando a su pueblo a que abandone las ciudades. Los jóvenes que están vinculados con nuestras instituciones no debieran estar expuestos a las tentaciones y a la corrupción que se encuentra en las ciudades.
Mountainweed ha parecido ser una ubicación favorable para la casa publicadora. Agradecemos al Señor por el buen sanatorio que tenemos en Paradise Valley, a 7 millas de San Diego, un sanatorio en Glendale, a 8 millas de Los Ángeles, un lugar grande y hermoso en Loma Linda, 72 millas al este de Los Ángeles y cercano a Redlands, Riverside, San Bernardino. La propiedad de Loma Linda es uno de los sitios más hermosos para un sanatorio que jamás se haya visto. Loma Linda es un lugar que el Señor ha designado especialmente como un centro para la preparación de médicos misioneros. Aquí hay ventajas maravillosas para una escuela. La granja, el huerto, el campo de pastoreo, los grandes edificios, los terrenos amplios, la belleza, todo ello es una gran bendición. Este lugar, Loma Linda, tiene ventajas maravillosas. Y si aquellos que están aquí aprovechan fielmente las ventajas para llegar a ser verdaderos médicos misioneros, dejarán que su luz brille sobre aquellos que están a su alrededor. Debemos buscar a Dios diariamente para que nos sea impartida su sabiduría. Aquí tenemos ventajas, ideales para una escuela y para un sanatorio. Aquí hay ventajas para los estudiantes y grandes ventajas para los pacientes. Se me ha instruido que debiéramos tener una escuela conducida sobre los principios de las antiguas escuelas de los profetas. Los médicos han de recibir su educación aquí. Después de haber mirado esta propiedad, la considero superior en muchos respectos. Esta escuela no podría estar ubicada en lugar mejor. Está a 13 kilómetros de Santa Elena y se encuentra libre de las tentaciones de la ciudad. Con el tiempo tendrán que construirse más viviendas para los estudiantes, las que ellos mismos puedan adquirir bajo la instrucción de los profesores capaces. Puede prepararse madera para este trabajo directamente sobre el terreno y se les puede enseñar a los estudiantes a construir de manera adecuada. No necesitamos temer de que beberemos agua impura, porque aquí el agua no es suplida gratuitamente de la tesorería del Señor. No sé cómo ser suficientemente agradecida por estas muchas ventajas. Comprendemos que el Señor sabía lo que necesitábamos y por eso su providencia nos trajo aquí. Dios nos quería aquí y nos ha colocado aquí. Yo estaba segura de esto cuando llegué a estos terrenos. Creo que cuando caminen a través de estos terrenos, llegarán a la misma conclusión que el Señor diseñó este lugar para nosotros.